discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Amados hermanos, estamos en la recta final del libro de Jonás. Quizá el único predicador en el mundo que predicó su mensaje con el fuerte deseo de no ser oído o de ser rechazado. Sin embargo, en el libro sucede todo lo contrario. Este libro es sorprendente, amados, porque siempre sucede lo contrario de lo que uno espera que va a suceder. Dios le dijo a su predicador que fuera al nororiente y Jonás fue al suroccidente. Luego, el predicador que dice ser adorador de Dios, del Dios creador del cielo y de la tierra, pretende huir de ese creador. Después, les dice a los marineros que es un adorador, pero curiosamente se encuentra escapando del Dios que dice adorar. Los marineros que supuestamente eran altamente inmorales, cuando la tormenta en el mar se calma, ellos son adoradores. Ellos que no son adoradores en verdad ahora, adoran a Dios. En el acto más egoísta de Jonás, cuando buscó que los marineros lo mataran, arrojándolo al mar, los marineros oran a Dios y ruegan que no fuesen culpados por esa muerte. Cuando Jonás es arrojado al mar, ya todo está terminado. La forma más segura para no ir a Nínive era estando muerto. Y ser tragado por un pez es una muerte segura. Sin embargo, como dije, sucedió todo lo contrario. De nuevo sucede totalmente al revés. El instrumento de muerte se convirtió en el instrumento de vida. Jonás fue vomitado en tierra. Así que este libro bien podría llamarse el libro de las contradicciones. El que rehusó ir a predicar, de todas maneras fue y predicó. El mensaje quizá más egoísta e incompleto consiguió el arrepentimiento de todo un pueblo. Lo que debería suponer la mayor alegría de un predicador fue el mayor enojo al punto de desear la muerte. El pueblo cruel y pecador respondió con arrepentimiento y con fe genuina a la advertencia del predicador. El Dios que ordenó pregonar contra la ciudad por causa de su maldad, rápidamente engrandeció su misericordia y reaccionó con ternura y perdón. El profeta que debía haberse alegrado por la misericordia de Dios está sumamente enojado y alega que por esa misericordia no quería predicar. Si esto que he dicho no constituye un libro de contradicción, de paradojas. De modo que, hermanos, el pasaje que hemos leído se constituye en la explicación de esta historia. Eran necesarios estos 11 versículos, del 5 al 11, no hice la cuenta cuántos versículos son. ¿Cuántos? 6 versículos, ¿sí? Jonás explica por qué no quería ir a Nínive y Dios explica la razón de por qué quería salvar a los ninivitas. Quedó explicado. Pero además, ahora ha llegado el momento de una gran lección. La pedagogía de Dios es infalible. Jonás deberá aprender y entender bien que Dios es Dios de todos los pueblos y que Él, por amor, salvará a todos los que se arrepientan de sus pecados y a todos los que se vuelvan a Él. Y es por esta razón, amados hermanos, que he titulado este sermón El amor compasivo de Dios. El amor compasivo de Dios. Permítanme, amados hermanos, mirar 3 puntos en este pasaje. Por supuesto que
Habrán muchos más. Pero permítanme esgrimir para ustedes 3 puntos en este pasaje. La expectativa humana, juicio versus perdón. La expectativa humana, juicio versus perdón. Y nuestro segundo punto, la amorosa pedagogía del Señor. Y nuestro tercer punto, el amor de Dios por la humanidad. O si prefiere, el amor de Dios por su creación. Miremos, amados hermanos, nuestro primer punto en el versículo 5. La expectativa humana, juicio versus perdón. Dice nuestro versículo 5, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería a la ciudad. La expectativa humana, juicio versus perdón. Amados hermanos, como respuesta a la pregunta que el Señor le hace a Jonás en el versículo 4, sobre si estaba bien que se enojara tanto porque Dios no ejecutó sus justos juicios contra Nínive, debido a que ellos se arrepintieron de sus pecados, Jonás, en lugar de reflexionar sobre su actitud y la rabia que lo invadía, lo que hace es irse, darle la vuelta nuevamente a Dios. Él en el versículo 4 no responde nada y en el versículo 5 se larga. Se va. Él salió de la ciudad antes de que se cumplieran los 40 días y llegó a cierto lugar al lado oriental de las afueras de la ciudad, un lugar alto desde donde podría ver. El lugar es desértico, es desierto. Hay sequía en ese lugar, una notable sequía. No hay un lugar donde protegerse y él está en lo alto. De manera que él hace una enramada, pero no hay una madera con que hacerla, no hay un material adecuado para hacerla. Así que solo tiene piedras. Como puede, hace su enramada, pero no tiene techo. Él procura el lado de la sombra de su enramada y se sienta allí con su amargo enojo. Jonás tiene una expectativa. Aún no se han cumplido los 40 días de su profecía. Y quizá el arrepentimiento de los ninivitas sea falso. Tal vez sí sean destruidos. La palabra que él utiliza es destruidos. Ellos van a ser destruidos y en un sentido en realidad lo fueron. Pero Jonás no lo percibió. Esta era la expectativa de juicio del profeta. No podía concebirse el perdón para quienes son enemigos del pueblo de Dios, el pueblo del pacto, el pueblo escogido. Si alguien es enemigo de ese pueblo, entonces es enemigo de Dios. Y Nínive tiene bien merecido su castigo. Pero ha ocurrido algo inesperado, como todo lo que ocurre en este libro. Ellos han respondido con arrepentimiento al mensaje de Dios. Entonces, ¿qué ocurrirá? Bueno, Jonás se sienta sin importar que el sol es sofocante. Él quisiera presenciar en primera fila el juicio que les vendrá a los ninivitas, pero ahora no está seguro de qué es lo que va a ocurrir. Y en su corazón hay una batalla entre juicio y perdón. Así que nuestro texto dice, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Si el anhelo de Jonás hubiese sido que esa gente fuera salva, estaría bien justificado soportar el calor abrasador
y los rayos del sol, y la sed, y todas las inclemencias del tiempo y del clima. Pero lo paradójico es que este profeta soporta todo eso con tal de poder ver el momento exacto y la forma exacta en que Dios destruirá a esas personas. Es algo así como: no importa cuánto yo sufra, con tal de que mi enemigo sufra más y que sea destruido. En definitiva, amados hermanos, Jonás tiene una conducta de autodestrucción. Es autodestructivo. ¿Acaso, hermanos míos, no es la misma conducta autodestructiva que tenemos nosotros en ocasiones? El debate entre el juicio y el perdón nos corroe, nos carcome, y no debiera ser así. El creyente que está fervoroso en Cristo rápidamente debería inclinarse al perdón, pero no fue el caso de Jonás. Es mucho más beneficioso perdonar. Sanaríamos enseguida. Amar a nuestros enemigos es la fórmula divina, hermanos, pero preferimos el juicio. Mientras nosotros decidimos aborrecer a nuestros enemigos, mientras decidimos el juicio y su perdición, Cristo dice esto: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también esto los de afuera? La palabra que está es los publicanos, por supuesto, los recaudadores de impuestos, o los pecadores. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que, hermanos, la perfección es el amor. Dios es perfecto. Dios es amor. El cristiano que está siendo perfeccionado en el amor está siendo perfeccionado, está madurando, está creciendo. El amor perfecto es el que es capaz de amar aún al que es enemigo. Un amor que responde con bien aunque le hagan mal. Ese es el amor compasivo de Dios. Este es el amor que Jonás experimentó en el vientre del pez, que experimentó cuando la sombra de la calabacera lo cubrió, pero que no fue capaz de dar a sus enemigos, porque en su corazón prevaleció el juicio para ellos. Y aún que estaba agradecido por su propia liberación, Jonás todavía se niega a aceptar la liberación de los ninivitas. Y sigue esperando que Dios lleve a cabo el juicio, de modo que con esta expectativa deja la ciudad. Y se va a un lugar alto, desde donde puede presenciar la destrucción. Pero lo que Dios quería es que prevaleciera en el corazón de Jonás el perdón y no el juicio. Dios quiere que su profeta sea capaz de perdonar por amor. Así que había llegado el momento, hermanos, de darle a este profeta una lección. Y esto, por cierto, nos lleva a nuestro segundo punto: la amorosa pedagogía del Señor. En este punto vamos a ocuparnos en el resto de versículos que nos quedan. Léanlos conmigo. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano,
el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad de donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Amados hermanos, debido a la escasez de madera, Jonás hizo su refugio con piedras, lo que no era suficiente para protegerlo de los rayos del sol. Entonces, Dios, en tan solo una noche, hace crecer una planta. Como el lugar es seco y presenta un tipo de vegetación incierta, de manera que hay quienes sugieren que la planta que creció era algún tipo de resino que alcanza hasta 4,5 metros de altura, pues aquella planta pasó, dice el texto, por la cabeza de Jonás. La planta fue algún tipo de calabacera trepadora, una enredadera que se puso perfectamente en la enramada de Jonás, se enredó en las piedras que Jonás había levantado, hizo una perfecta sombra para Jonás y por supuesto, este dio un tremendo descanso al profeta, ya que estaba bastante fatigado. El texto no nos dice cuántos días estaba Jonás en su enramada. Él nos dice que hizo su enramada y esperó a ver qué sucedía. Pero no sabemos cuánto duró allí, cuándo fue el momento en que creció la planta. Pero se puede ver que Jonás está fatigado, está cansado, está insolado, y Dios tiene misericordia y le provee esa planta. Por esta salvación Jonás se alegra grandemente. Las cosas estaban cambiando, estaban mejorando. Jonás comienza a sonreír. Quizás siempre el juicio va a venir, quizás de todas maneras los ninivitas van a ser destruidos. Ya Dios comenzó a responderme, ya Dios comenzó a bendecirme. Así que Jonás está aliviado y esa noche puede dormir bien. Esa noche descansó. Había tenido sombra en el día, no había estado asoleado, así que descansó un poco y seguro en la noche descansó mejor, pudo dormir. Pero lo que desconocía es que mientras en esa misma noche él dormía, un gusano estaba comiendo la raíz de la planta, que le daría sombra al otro día, cuando el sol estuviera en todo su fulgor. Jonás se acostó esa noche confiado de que al otro día tendría sombra. Pero algo estaba sucediendo, algo que era todo lo contrario, como todo en este libro. Y esto fue lo que pasó. Cuando Jonás despierta, no lo puede creer. No puede ser. La planta está marchita, está completamente seca. Pero, ¿es esto una broma? Una broma pesada. ¿Qué humor tiene Dios? ¿Qué sentido del humor tiene Dios? ¿Qué está pasando, Dios? ¿No soy yo tu profeta? ¿No soy yo tu siervo? ¿Por qué me haces esto? Mientras el profeta está refunfuñando, sucede algo peor. De repente, hermanos, él está mirando esas ramas secas, cuando de repente sale el sol y comienzan los rayos abrasadores y el calor intenso, y de repente un viento solano
Un viento caliente, hermanos, que quema. Y este viento sopla fuertemente y se lleva esas ramas secas. Ya no le quedó nada a Jonás. La poca hojarasca fue llevada. Se lleva la hojarasca que queda de la planta. Aquel fuerte viento solano. Y Jonás comienza a desmayar. Este predicador está de nuevo sin protección. Su pobre enramada no lo puede librar de semejante calor. Él se quedó de nuevo con sus piedritas. El sol hería a Jonás en la cabeza, a tal punto que se desmayaba, hermanos. La desesperación era tal que deseaba la muerte. Literalmente sus palabras fueron: mejor la muerte que la vida. ¿Y qué hay de Dios? ¿Dónde está? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué me ha dejado sin protección? Ah, sí, claro. Esto es obra de Él. La misma mano que me protegió de morir en el mar. La misma mano que me sacó del vientre del gran pez. Es la misma mano que creó la planta, que me dio sombra y que me dio descanso. Ahora esa misma mano divina es la que crea el gusano que se traga todo. Es la que envía este fuerte viento solano para que me agobie. ¿Por qué lo haces? No lo comprendo. Es como que amas más a mis enemigos que a mí. Amas más a mis enemigos que a mí, que soy tu predicador, que soy tu profeta. Y todavía me preguntas que si hago bien en enojarme tanto. ¿Todavía, Dios, te atreves a preguntarme que por qué estoy enojado? Pues ahora sí que estoy enojado. Estoy enojado hasta la muerte. Tengo rabia, Señor. Tengo rabia contigo. Tengo rabia con todos los ninivitas. Tengo rabia conmigo. Tengo rabia con todos. ¿Dónde estás? Respóndeme. Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas? ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Amados hermanos, lo que veremos en estos versículos es una discusión donde uno está tranquilo y calmado y el otro está muy alterado y muy enojado. El que está tranquilo dice con asombrosa calma: ¿tanto te enojas por la calabacera? En él no hay prisa. No está afanado. Él no está afectado en ninguna forma por Jonás. El enojo de Jonás no lo afecta, no lo mueve. Está inmutable en su trono, no le resta nada. Y la oración que hizo Jonás en el vientre del pez tampoco le sumó nada. Tu canción, tu oración, tu cristianismo, tu religión,
tus buenas obras no le suman nada a Dios. Él es tu pecado, tu rebeldía, tu enojo, tu maldad. No le resta nada a Dios. Él es. Así que Dios no está afectado por Jonás. Él habla con tranquilidad, él habla despacio, él está tranquilo. Él está dulcemente amando a su profeta. Es un amor compasivo. La pregunta es tan dulce, tan comprensiva, tan humilde y tan paciente para con su pequeña criatura. La pregunta no es para irritarlo más. La pregunta es para calmarlo. Calma, Jonás. Cálmate. Calma, Jonás. Yo te diré. Yo hablaré. Si escuchas mis palabras, entenderás que tu enojo no tiene asidero alguno. Y entenderás mis razones. Sabrás que amo. Y amo de tal manera que soy capaz del sacrificio. Oh, Jonás, si tan solo supieras la gran señal en que te has constituido. La salvación de los ninivitas es tan solo una pequeña muestra de lo que haré por muchos. Jonás, un día me haré como tú, Jonás. Yo viviré entre ustedes, entre mis enemigos. Ellos me llevarán hasta la muerte y yo los perdonaré, porque no supieron lo que hicieron, como los ninivitas, que hoy no saben distinguir entre su izquierda y su derecha. Los que me crucificarán no sabrán lo que harán. Amado Jonás, yo te diré la razón de mi perdón. Es la misma razón de tu rabia. Es la misma razón que tú tienes por la rabia que tienes porque la calabacera se ha secado. Jonás, escúchame, entiéndeme. Así como tú amaste esa calabacera en la que no trabajaste ni la hiciste crecer, pero por el beneficio que obtuviste de ella, ahora la extrañas. Ahora te enojas porque no está. Ahora tienes lástima porque fue destruida, a pesar de que fue tan solo en una noche que creció y en tan solo una noche que se marchitó. Solo la disfrutaste un día. Tan solo estabas ahí. No hiciste nada cuando creció. Y cuando se marchitó tampoco hiciste nada. Estabas dormido. Pero nada tuviste que ver ni en lo uno ni en lo otro. En cambio, Jonás, yo todo tengo que ver con estos ninivitas. Yo les di la vida. Son míos. Los conozco desde el vientre, desde antes de nacer. Los conozco a todos. Los conozco a cada uno de ellos por nombre. De manera que como ellos se han arrepentido de sus pecados, yo perdono a los ninivitas. Y la razón es porque los amo, Jonás. Los amo como te amo a ti. Amo mi creación. Amo a mis animales. Amo mis montañas. Amo mis mares. Pero sobre todo, amo a la criatura que lleva mi imagen. Los amo hasta la muerte. Jonás, yo daré mi vida por ellos. Aunque tú te enojes, aunque mis profetas se enojen, aunque mis predicadores se enojen, Jonás, los amo a pesar de ti. Este gran amor, amados hermanos, nos introduce directo en nuestro tercer punto: el amor de Dios por la humanidad.
que está centrado en el versículo 11. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Hace 8 días, cuando el predicador estaba predicando y nos señalaba algo del texto, mi esposa fijaba sus ojos en este texto y ella me miró, ¿no? Y me dice, oye, pero ellos no eran ignorantes de Dios, no sabían. Porque Dios dice que ellos no sabían distinguir entre su mano izquierda y derecha. Me dijo ella. ¿Sí? Bueno, algunos miran este texto y estas palabras como que Dios se está refiriendo a infantes, a niños pequeños, a una generación que estaba allí de niños. Pero como quiera que sea, el Dios de amor los amó a todos. Todos. Y este es mi punto, hermanos. El amor de Dios por la humanidad. Amados hermanos, el amor y la compasión de Dios por la humanidad es quizá el gran tema de este libro. Como está escrito en Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hermanos, Dios no tiene distinción de razas. Dios no tiene distinción de etnias. La razón de haber escogido un pueblo de la tierra fue para traer al Salvador. Pero Él mismo se encarga de decirle a ese pueblo que no los escogió por ser el mejor de los pueblos, sino el más insignificante, el más pequeño. Y que en el Salvador fueran benditas todas las naciones de la tierra, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, que lleguen a conocer a Cristo. Porque en esto consiste la vida eterna, en que conozcan al Padre y conozcan al Hijo, a quien el Padre envió. La salvación no es exclusiva de un pueblo, es provisión completa de Dios para toda la humanidad y para un mal que es universal, el pecado. Nosotros como iglesia tenemos el privilegio. Somos el pueblo cristiano, el pueblo de Dios, que hemos sido encargados de proclamar en todas partes su mensaje de salvación. Mientras Jonás se negó, esperamos que en esta iglesia nadie se niegue. El amor de Dios no tiene límites. Él fue capaz de entregar su vida. Vivió por amor, murió por amor, resucitó por amor. Esto es lo que leemos en Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y esta es la esperanza de los predicadores. Esta es la esperanza con que tú saldrás a predicar a los parques, a tu casa, a tus vecinos. Tú esperarás que ellos crean y se salven. La idea de enviar a Jonás a Nínive no era condenarlos, era para salvarlos. Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. La idea de juicio que tuvo Jonás es la misma que tuvieron dos de los discípulos del Señor, Jacobo y Juan. Porque por cierto, ellos eran llamados o apodados los hijos del trueno por su carácter agresivo. Esto es lo que leemos en Lucas 9, 51 al 55. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén.
Viendo esto, sus dos discípulos, Jacobo y Juan, dijeron al Señor: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma a todos? Respuesta del Señor. ¿Qué fue lo que el Señor respondió? Entonces, volviéndose él, les reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Quizá el espíritu de Jonás. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. No ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. El Hijo del Hombre vino para salvar. Y esto, por supuesto, debería llenarnos de esperanza y consuelo a nosotros. Así que Dios está está interesado en salvar. Y la razón es su carácter. Él es esencialmente amor. Y todos sus actos son actos de amor. Pero el mayor o la mayor demostración de amor sucedió en la cruz, hermanos. Allí entregó todo. Él mismo fue el sacrificio. Y fue el que redimió y salvó. Hermanos, este es el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. Así es como lo leemos en Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En la cruz tenemos el mayor derroche de amor divino, el mayor brillo del amor de Dios. Este amor es lo que predicamos. Amados hermanos, este amor es el que yo les anuncio hoy. Y este amor es el que anunciamos al mundo. Y este amor es el que el mundo está rechazando. Entonces, iglesia, ¿qué es lo que nos está enseñando nuestro texto? Claramente, amados hermanos, observamos que Dios se compadece de sus criaturas, que toma acción para salvarlas, que Él ha enviado profetas, que Él ha enviado predicadores y que Él ha enviado a su Hijo amado. Él ha hecho todo por amor, todo para salvar. Así que, hermanos míos, quiero decirles por último que este texto en todo su conjunto, no solamente los versículos que yo leí, sino todo el libro, es un tremendo llamado al pecador. Fieles discípulos de Cristo que al reino